Buenas tardes a todos los presentes, pero también a todos los que estáis conectados y a todos los que veáis este acto después en diferido desde esta sala de Calatayud, esta sala que lleva el nombre de Baltasar Gracián, que nos acompaña aquí a nuestras espaldas, y por eso yo creo que este libro debía de ser presentado en este lugar, porque es un libro en gran medida dedicado a reivindicar, yo creo, la figura de este jesuita nacido en Belmonte, a pocos kilómetros de aquí. Y lo presento yo porque soy tutor de filosofía de este centro, en concreto de historia de la filosofía, y porque alguna cosa he escrito acerca de Hobbes, aunque ya veremos, como diré al final, de si el libro habla de Hobbes o de qué habla, ¿no? Hace años quizá le habría correspondido presentarlo a Jorge Ayala, que fue también tutor en este centro, tutor de filosofía, y cuyos escritos sobre Gracián aparecen citados en el libro, y por tanto probablemente le habría correspondido a él y no a mí esta presentación. El enfoque que José Carlos Fernández da a la obra de Gracián no es el enfoque literario habitual de las obras de Gracián, al que estamos más acostumbrados, sino que trata de reivindicar la figura de Gracián fundamentalmente como pensador político, y por eso lo empareja con Hobbes, e incluso, más allá de eso, yo creo que todo el libro trasciende el ámbito de la teoría política y lo reivindica como creador de una teoría del conocimiento contrapuesta al racionalismo de Descartes, que Hobbes aplicó sistemáticamente al campo de la teoría política, e incluso llega a presentarlo como el creador de un imaginario cultural alternativo nada más y nada menos que a la modernidad como tal. Los dos autores que están confrontados en este libro, Hobbes y Gracián, son representativos del mundo cultural barroco del siglo XVII y son estrictamente contemporáneos, tan estrictamente contemporáneos que las dos obras que se confrontan aparecieron el mismo año. En 1651 es la edición de Leviatán y 1651 es la edición de la primera parte del Criticón, que es la otra obra que se confronta. El Criticón tiene tres partes, como se puede ver en esta diapositiva, y la primera de ellas es del año 1651. Y por tanto, no cabe sospechar, ¿no?, que hubiera influencia de uno sobre el otro. No parece que haya tampoco ningún síntoma, ningún indicio de que tuvieran algún tipo de vínculo, directo o indirecto, o de relación. Sí que hay algunas coincidencias propias, probablemente pues del clima y momento histórico y del clima cultural de la época en Europa. Hobbes, además, aunque es británico inglés, pasó mucho tiempo en el continente europeo, en sucesivas estancias, y nos encontramos que el siglo XVII es un tiempo de desconfianza, e incluso de anomia, de desconcierto producido por la destrucción de la antigua visión del mundo, y se crea un clima de escepticismo e incertidumbre, y es un tiempo en el que la sociedad se llega a concebir como el gran teatro del mundo, predomina la representación, hay una especie de pérdida de suelo, de base metafísica, y entonces hay que construir otra vez, ¿no?, otra concepción, otra metafísica, y el mundo la sociedad es el gran teatro del mundo, o incluso la vida es sueño, es el ambiente, el ámbito del barroco, y un tiempo en el que se llegó a situar la duda como el gran principio epistemológico, tanto por Descartes como también por Gracián. Y España e Inglaterra, lo plantea yo creo muy bien el autor, se hallaban en dos fases opuestas del ciclo histórico. Descendente, el de nuestro país, es decir, un imperio que empieza a entrar en decadencia, y ascendente el británico, y es sintomático que Hobbes naciera prematuramente, se adelantó el parto a su madre, como él cuenta, precisamente porque llegaba la gran armada invencible española a las costas británicas, y su madre, presa de pánico, dio a luz prematuramente, y el miedo es un factor enorme
en el pensamiento de Hobbes, pero indica también el cambio, digamos, el principio de la decadencia de España frente al mundo ascendente británico al que pertenece Hobbes. Estamos, como he anunciado en este libro, ante una reivindicación en toda regla de la figura de Baltasar Gracián como pensador político. Aurora Ejido, que ha estado sentada también aquí hablando de Gracián en otras ocasiones, una de las académicas de la lengua y una de las mejores conocedoras de la obra de Baltasar Gracián, dice que el Criticón es una de las obras más ambiciosas de la literatura y no solo de su tiempo, porque trata de remontar lo particular trascendiéndolo en lo universal. Pero la prestigiosa reputación literaria de Gracián, que nadie niega, no se ha visto acompañado por un reconocimiento en el campo de las ciencias sociales, donde Gracián ha sido injustamente postergado. Atribuimos habitualmente, cuando explicamos, y yo creo que es común en todos los que hablamos de filosofía política, a Hobbes el patrimonio de haber construido la teoría política moderna, especialmente a partir de los estudios de Norberto Bobbio. Eso parece bastante asentado, ¿no? No hay ninguna duda del valor histórico y paradigmático de Leviatán, término que ha quedado como denominación del objeto que trata, el Estado, cosa que pasa con muy pocas obras: la República de Platón, la Utopía de Tomás Moro, el Contrato Social de Rousseau, Manifiesto quizás de Marx. Con muy pocas obras el título de la obra se convierte en el nombre del objeto que a partir de ese momento todos van a citar. Pues esto ha pasado con el Leviatán. Sin embargo, el mérito histórico, sociológico y político de la versión graciana del Criticón está aún por reconocerse, como insisten los dos catedráticos que hacen la introducción y el exordio del libro, Emmanuel Lizcano y Carlos Moya, insisten en esa falta de reconocimiento. Y yo creo que uno de los valores más importantes de este libro es poner a Gracián en el ámbito de las ciencias sociales y políticas. Es decir, que Gracián no se estudie solo en el grado de filología o en la literatura, sino que se pueda estudiar también en la sociología del conocimiento o en la filosofía política, en la teoría política. Yo creo que este libro va a dar un paso importante en ese camino, ¿no? Y más allá de rehabilitar al escritor aragonés, lo que José Carlos Fernández pretende, mediante su reivindicación, yo creo que va más allá todavía, y es desagraviar la interpretación alternativa de la modernidad que llevó a cabo el imaginario hispano. Esta cita está sacada de las páginas 5 o 6 al inicio del libro, al inicio de su texto, una vez pasada la introducción del exordio. Dice esta frase, ¿no?, así de golpe, ¿no? Y mientras la narración de la transición de la modernidad forjada desde el imaginario racionalista se ha convertido en la versión prevalente, en la única y verdadera historia de ese tránsito, la interpretación que cristaliza en el imaginario hispano ha sido ninguneada, pervertida y descartada por considerarla exclusivamente expresión agónica de un universo medieval en extinción. Y nada más lejos de la realidad histórica. La otra modernidad que aquí reivindicamos, este es el objeto del libro, de la reivindicación de la otra modernidad de tradición hispana, es la que se manifestó por primera vez en las comunidades y germanías, repuntó en el criticismo barroco y más tarde en el movimiento romántico antiilustrado, y es la misma que hoy comienza a tomar cuerpo, a adquirir fortaleza teórica y base experimental en la nueva sociología del conocimiento. Por tanto, en efecto, lo que tenemos aquí, digamos, es la reivindicación de esa otra tradición, que más aún llega a decirse por parte de Manuel Lizcano, que es el director de la tesis doctoral de la que surge este libro, que el mérito de la versión graciana del Criticón está aún por reconocerse, aunque anticipe como nadie lo ha hecho eso que hoy llamamos posmodernidad. Esta es la tesis que en el fondo, creo yo, pretende, no lo creo yo, lo creo también el director de la tesis que da origen al libro, hay detrás del libro. Es decir, tras analizar minuciosamente el diferente fundamento de lo social que hay en estas dos obras, lo que aparece es que frente a la modernidad racionalista, que fue la que se impuso como la modernidad, Gracián expresa otra modernidad existente previamente en el pensamiento hispánico,
existente también en el Nuevo Mundo y que luego aparece en el romanticismo. Y por tanto no es casualidad que Gracián llamara la atención de Schopenhauer o de Nietzsche, el precursor de la posmodernidad. Sin embargo, esta paternidad está pendiente de ser reconocida, es decir, no aparece en ningún sitio, ¿no? Y esta es la tesis atractiva, o tan atractiva, yo creo, como arriesgada, pero desde luego actual, ¿eh? Sostiene el autor que esta obra de Gracián sintetiza la tradición humanista universalista, enraizada en las doctrinas del derecho de gentes, germen de los derechos humanos, y opuesta al humanismo individualista, que triunfó en la modernidad liberal capitalista y que es el principio filosófico del estado de naturaleza de Hobbes. Y nos recuerda que los códigos teológico-políticos de la Escuela de Salamanca, influidos por las vivencias de los dominicos en Iberoamérica, jugaron un papel decisivo en la formulación de la categoría de género humano, que es esa categoría que nos remite a una concepción de la humanidad portadora de derechos innatos e inalienables y que acoge a todos los seres humanos por el mero hecho de serlos, y donde, por cierto, no juega ningún papel la propiedad, que es otra cuestión que está en el fondo claramente de Locke y que también apunta en el libro, que está, y esto es, yo digo, me parecía más novedoso, está también en el concepto de estado de naturaleza de Hobbes. Y en cierto modo, no sé, coincide, creo yo, con el libro que tú mismo has reseñado en la revista Empiría de la UNED, en la revista de Metodología y Ciencias Sociales de la UNED, el libro de Fernando Álvarez Uría, El reconocimiento de la humanidad, España, Portugal y América Latina en la génesis de la modernidad, y yo creo que mantiene esa tesis, libro que es posterior a tu investigación, aunque el libro se haya publicado antes que este libro, ¿eh? Por tanto, ahí hay una cierta, creo, coincidencia dentro de las algunas diferencias que tú mismo señalas, creo, en la reseña. Bueno, se trata de un libro académico, hay que decirlo, es deudor de la tesis doctoral de la que nace, por eso está sustentado en un abundante aparato crítico. Creo que todo lo que hay sobre Gracián y sobre Hobbes está en la bibliografía, desvela los supuestos metodológicos y ordena la exposición señalando previamente los pasos y centrando luego las conclusiones obtenidas. Esto sin duda le da profundidad, le da transparencia científica, hace, y se lo decía yo antes personalmente, que el libro queda demasiado atrapado quizá, ¿no?, en el corsé que impone la mecánica y el modelaje de una tesis doctoral, y sobre todo estamos ante un libro que no es un ensayo de teoría política, por supuesto no es un ensayo de ámbito literario, sino que es fundamentalmente una investigación de un sociólogo en el ámbito de la sociología del conocimiento. Y por eso, ahí anterior, por eso el subtítulo del libro es Hobbes y Gracián a la luz de sus metáforas. Y este es el subtítulo del libro, y realmente de esto va el libro, es decir, de cuáles son las metáforas que utilizan estos dos autores en sus obras, ¿no? El núcleo de la investigación son estos tres conceptos, metáforas, que estructuran la teoría hobbesiana. Estado de naturaleza más pacto social nos da cuerpo político. Entonces, ¿qué significa estado de naturaleza? Un capítulo. ¿Qué significa pacto social? ¿Y cuál es el cuerpo político? Por lo tanto, ese es el núcleo central del libro, ¿no? Naturaleza humana, asocial, según Hobbes, pero esa naturaleza humana asocial, es decir, del individuo que no es social por naturaleza, según la tradición aristotélica y republicana, es una naturaleza, critica el autor, que es irreal, que es abstracta y que está al servicio de la construcción científica artificial de la razón de Estado. Es decir, se ha inventado un estado de naturaleza que es abstracta, que es irreal y que está al servicio de esta meta, que es construir artificialmente el Estado. Mientras que la naturaleza humana de Gracián es histórica, es moral y está siempre situada, y situada además en la comunidad, ¿no? En lo que se refiere al fundamento de lo social, el pacto social, se confronta el contrato de individuos aislados, atomizados, con lo que es más que el contrato, es el trato entre personas que tratan, que se relacionan
comunitariamente, trato entre personas, que sería la figura, digamos, la metáfora que aparece más. Y en la constitución de lo político confronta el cuerpo mecánico, ajeno a la intimidad y a los sentimientos, el autómata, el cuerpo entendido como a modo cartesiano, ¿no? Como algo ajeno de mí, es decir, autómata sin sentimientos, con el cuerpo orgánico vivo de la tradición metafórica del cuerpo. El primero es el modelo de Hobbes, el segundo es el modelo de Gracián. La concepción mecanicista del ser humano, la de Hobbes, la concepción mecanicista es un cuerpo mueve a otro, es decir, un cuerpo no se mueve si no lo empujan, ¿no? Entonces, principio de acción-reacción, es la premisa del sistema de Hobbes, y es la premisa que le permite aplicar, digamos, a la teoría política y a la vida en común, el modo de pensar geométrico, que es lo que pretendía Hobbes, ¿no? Si todos los actos humanos son consecuencia de causas mecánicas, basta, ¿no?, con empujar, es decir, dar un empujón, el empujón que sea políticamente, el incentivo, el empujón que sea políticamente necesario, en forma de recompensas, de honores, de gloria, o desde el poder eso se puede provocar, y provocas, impulsas, y entonces tienes comportamientos sociales, ¿no? O articular la resistencia precisa, es decir, sanciones, penas, multas, castigos, para evitar los inconvenientes del comportamiento. Y el soberano, en última instancia, es el que hace uso del poder y el que tiene la titularidad exclusiva de esas fuerzas de coacción. Es el principio constructivo del modelo hobbesiano, ¿no? Claro, para el filósofo inglés el universo se compone solo de cuerpos en movimiento. Esos cuerpos son individuales, son aislados, son atomizados, y los cuerpos se componen de partes. Esta es la mentalidad racionalista, donde el todo es igual a la suma de las partes. En cambio, el otro concepto de cuerpo es el cuerpo orgánico, el cuerpo vivo. Los miembros están interrelacionados, se dan vida unos a otros, se contagian, y se contagian también la enfermedad, y el grupo es anterior al individuo. Entonces, el sentido de la vida y la propia supervivencia humana está en la comunidad, puesto que sin comunidad no hay individuos, ¿no? De modo que la idea del estado natural no es, en este segundo planteamiento, el individuo aislado, ajeno a la comunidad, porque eso sería impensable, ¿no? No obstante, porque lo que hace el libro es la contraposición de estos dos estados de naturaleza, estos dos modos de entrar en contacto, trato con trato, ¿no?, y estos dos conceptos de cuerpo, ¿no? Pero no obstante, Hobbes, cuando describe el Estado, lo describe mezclando la construcción artificial, aunque él dice con mayúsculas, ¿no?, lo de artificial en la introducción, ¿no?, la artificialidad con el recurso a la metáfora clásica del cuerpo orgánico, porque habla también del alma, de las articulaciones, de los nervios, de la memoria, de la salud, de la nutrición, e incluso de la procreación, de la comunidad política, incluso de la enfermedad y la muerte del cuerpo social. Hay una, aunque él construye una teoría puramente racionalista y geométrica, hay contagio, diríamos, de la tradición orgánica también, ¿no? Y por otra parte lo llama el dios mortal, y lo identifica con la descripción mítica del monstruo Leviatán del libro de Job, ese monstruo que aterroriza y protege al mismo tiempo. Por lo tanto, el autor señala cómo Hobbes, después de haber rechazado la metáfora como forma de conocimiento y de querer hacer solo ciencia racional, acaba sucumbiendo a la metáfora y acaba presentando el estado racional así, es decir, como un gigante mitológico. Esta es la portada de la primera edición de Leviatán, un gigante mitológico sacado de la Biblia, de Job, de tal manera que arriba no se ve casi, en letritas pequeñas, en latín, dice «Non es potestas super terram que comparetur eu», que significa, es el libro de Job, el versículo 41-24, y dice «no hay poder sobre la tierra que se le pueda comparar». Este Leviatán, este dios, este monstruo, ¿no?, que aparece como portada. En el libro, José Carlos explica detalladamente el significado de cada uno de los elementos de esta portada, que quiso Hobbes que diseñarla así, es decir, y yo también suelo hacerlo cuando explico a Hobbes, porque ahí está casi todo. Es muy, muy interesante, pero no podemos detenernos ahora aquí, menos en la presentación de este libro. En última instancia, y este es el objeto del último capítulo antes de las conclusiones, estas dos obras, de Criticón
y Leviatán obedecen a dos concepciones antagónicas de la racionalidad humana. La razón abstracta, individual, casi autista, frente a la razón analógica y dialógica o conversable. Encierran dos tipos de conocimiento: la verdad última, inapelable, tan inapelable como los teoremas matemáticos, frente a la verosimilitud opinable. Conciben dos facultades, sobre todo para ejercer la labor filosófica de crítica y de discernimiento: el juicio racional, individual, o el ingenio y el buen gusto. Y el buen gusto se afina y se refina con el trato, ¿no? También dos modelos de comunicación: la argumentación seca y fría, more geométrico, es decir, a la manera de las matemáticas, de la geometría, o el sermo communis, la habla ordinaria. Y culmina con dos actitudes divergentes: la que sentencia y busca el antagonismo y la victoria, y la del diálogo cálido, que hace y deshace verdades conversando personalmente. Por tanto, frente a la lógica racionalista, la lógica ingeniosa. Hobbes exalta la razón, Gracián el ingenio. El capítulo más extenso y más elaborado por el autor es el capítulo dedicado a la metáfora corporal. Y se mete uno ahí y, bueno, sorprende la exhaustividad y la centralidad de las metáforas corporales en la obra del jesuita aragonés. Dice que se localizan más de 4.000 referencias corporales en el Criticón. Y es muy interesante, pero ahí hay toda una, para el que quiera, ¿no?, una amplia exposición de las diferentes concepciones del cuerpo, incluido el cuerpo místico y el cuerpo grotesco, y el recorrido de estas concepciones del cuerpo en diferentes autores españoles de los siglos XVI y XVII que aplicaron la metáfora orgánica a la sociedad, desde Furió Ceriol o Vázquez Menchaca hasta Baltasar de Álamos, Saavedra Fajardo o Juan de Mairet, para culminar. Por tanto, ahí hay toda una inmersión, digamos, en una tradición de utilización de la metáfora orgánica, que convirtieron la máquina de Hobbes, porque el Estado y el cuerpo es una máquina, y al final el Estado también es una máquina, porque es un cuerpo. Si nos hemos fijado en la diapositiva de la portada, vuelvo a ella, el cuerpo se constituye por la incorporación, son todo cabecitas, el cuerpo del Estado, el cuerpo del Dios mortal, el cuerpo del soberano, el cuerpo político, es todo la incorporación de todos los individuos, todos cuerpecitos, ¿no? Entonces, esa máquina, esa concepción del cuerpo como máquina, y del cuerpo político, por tanto, también artificial como máquina, lo tenemos, en cambio, en estos autores de la tradición hispana, cuyos nombres he citado, que resulta que lo que tenemos es un paciente, y no tenemos un geómatra mecánico, sino que tenemos una especie de gabinete médico donde se diagnostica la enfermedad que aqueja a la sociedad española, se recetan posibles remedios, es decir, todo, uno se mete a leer ahí en el libro y va encontrando, es decir, que ha pasado del geómetra que diseña la maquinaria del Estado, pues eso, a unos señores que están discutiendo ahí, este enfermo, ¿qué le pasa? ¿Y qué remedios podemos tener? Y tal, en plan médicos, ¿no?, para curar los males que aquejan a la sociedad del siglo XVII española, es decir, Felipe III, Felipe IV. Bueno, por otra parte, a lo largo del recorrido van surgiendo, pues, el recorrido es clarísimo, ¿no?, es bifronte, es decir, racionalismo frente a pensamiento analógico, las dos obras van marcadas, pero aparecen una serie de recodos que ensanchan ofreciendo aspectos colaterales, o quizá no tan colaterales. Por ejemplo, uno que a mí me ha llamado la atención, ¿no?, es la polémica entre Hobbes y Boyle sobre si existe o no el vacío. Entonces, ¿existe o no el vacío? Entonces Boyle allí en el experimento demostrando que existe el vacío, y Hobbes dice, no es posible el vacío, es absurdo, es un sinsentido, no se deduce, no puede haber algo que no sea cuerpo, porque el universo son cuerpos contra cuerpos, ¿no?, en su concepción. Entonces, lo importante es que con esto José Carlos Fernández lo que está haciendo es demostrar la enorme incidencia que tiene la teoría del conocimiento científico en la teoría política. Entonces, ahí uno se encuentra de pronto y dice, ¿por qué me está contando a mí todo esto de Boyle, ¿no? Y entonces acaba viendo que la contraposición entre el pensamiento deductivo de Hobbes,
que a partir de definiciones precisas llega, bueno, joves, en eso es, primero hay que definir bien los conceptos, no puede haber ambigüedad en la definición, y llega a conclusiones absolutamente verdaderas o invariables. Y la metodología experimental de Boyle, que se apoya al final en el consenso alcanzado por la comunidad científica, porque lo que pasa en el experimento lo están viendo unos señores que son los testigos que testimonian que eso es cierto, y tienen que ponerse de acuerdo previamente en si lo que están viendo es como es, o cómo lo ve uno y cómo lo ve otro. Y entonces al final es el criterio de los testigos, o el criterio de la comunidad científica. Entonces, hay una distancia enorme entre la construcción del cuerpo político como poder absoluto, irrefutable, conclusión de un argumento deductivo, y el cuerpo político construido mediante testigos que tienen opiniones, que tienen que negociar las opiniones y que van construyendo el parlamentarismo como base de la negociación para la aprobación de leyes, y que será la que acabará triunfando en la sociedad británica, ¿no? Bueno, conforme uno avanza la lectura, se da cuenta de que la reivindicación de Gracián como pensador político es, pues, por tanto, solo un efecto de su rescate como gran filósofo de la epistemología. Es decir, alguien que elabora una teoría del conocimiento diferente de la dominante y victoriosa que fue la del racionalismo. El conocimiento ingenioso no aísla el objeto, sino que es capaz de penetrar en el entramado de las relaciones que lo unen a otros objetos y circunstancias para comprender la calidad del ser, y no prescinde del sujeto, del conocimiento, sino que lo incluye en el reconocimiento del sujeto, que implica el conocimiento por medio de la metáfora. Y la metáfora siempre, además, necesitada de actualizarse en el aquí y ahora, la metáfora para la ocasión. No es un conocimiento eterno, universal, invariable, la ciencia en el sentido platónico, o more geométrico en el sentido cartesiano y jovesiano, ¿no? Mientras que el racionalismo separa el objeto del entorno para conocer su esencia inalterable, para Gracián la cualidad del objeto se abre al conocimiento al mostrar las relaciones con el entorno. Por tanto, el pensamiento analógico graciano rehuye la pretensión racionalista de lograr una validez, una verdad universal, de validez en todo momento y lugar, y se refugió, Gracián, en un probabilismo casuístico en el que la probabilidad es verosímil, nunca absoluta, sino situacional. Por tanto, mientras el racionalismo petrifica esencias y aspira a la eternidad de los universales, la verdad analógica moviliza relaciones y solo pretende una verosimilitud circunstancial y analógica. En el Criticón, los dos protagonistas, Andreño y Critilo y Andreño, o Andreño y Critilo, exponen las sutilezas, las contradicciones de la virtud, de la doble moral, la inocencia, el comportamiento impulsivo, según cada situación. Es una novela que es un manual de comportamiento humano en el que el juicio y la verdad dependen de cada situación y el estado del individuo o individuos involucrados en una acción dada. Por tanto, y voy terminando, Gracián, prototipo del desengaño barroco, se separa de manera tajante, ¿no?, de la fe del racionalismo. Como dice el autor, desengaño en sentido propio, desengaño significa dejar de estar engañado, desengañarse, dejar de estar engañado. Las apariencias pueblan el mundo y tras su máscara no se esconden las esencias, sino otra representación y otra, en una cadena sin fin, y tras las sucesivas representaciones de las representaciones no se encuentra el ser, ni la esencia, sino el postrer vacío de la cueva de la nada. La lección filosófica consiste en adquirir y multiplicar sistemáticamente la capacidad de hermenéutica de multiplicar los puntos de vista sobre el mundo para lograr una interpretación mejor. En cada episodio, el novelista, Gracián, aporta una triple mirada. La mirada ingenua, superficial de Andreño, la mirada desengañada por la experiencia y, por tanto, escéptica, crítica de Critilo, y la mirada de los diferentes sabios que desfilan como cicerones de los protagonistas y les enseñan a mirar, como dice Gracián, a mirar con ojos ajenos. Entonces, ahí está otra clave. Gracián elogia la multiplicación de los puntos de vista y, por tanto, lo que está haciendo es inaugurar el perspectivismo moderno, filosofía que continuará Ortega y Gasset y que normalmente se atribuye a Schopenhauer o se atribuye a Nietzsche, olvidando al belmontino como fuente, ¿no? De modo que este libro es mucho más que una comparación entre las dos obras
cotejadas, y cuando uno termina el libro se da cuenta de que ha aprendido mucho sobre Gracián. Yo no sabía tanto, pero que lo que quería, es normal, porque lo que quería el autor era revalorizar la figura del jesuita aragonés, pero se queda con la impresión de que emplea a Hobbes como una especie de sparring partner, ¿no? Un compañero de entrenamiento que aparece como contrincante, pero que no le llega a la altura, y que está al servicio de que el otro pueda pulir su rendimiento, su performance, y logre finalmente lucirse en público. O, por decirlo a la luz del título, parece que el autor ve el universo lleno de cuerpos, macizo y sólido, que defiende el poder absoluto. Esto sería Hobbes, y este autor, Hobbes, queda anonadado al enfrentarse al maestro del desengaño, como si también él hubiera entrado en esa cueva de la nada, inicialmente vacía, y que se va llenando de huequedades, dice Gracián, ¿no?, de la vanidad, los menos que nada, hasta quedar retóricamente saturada. Bueno, esto es lo que me ha dado de sí el libro. Creo que es una buena aportación del autor, y, como digo, para situar a Gracián en otra onda distinta, ¿no?, de lo habitual. Pero cuéntanos lo que has hecho tú. Buenas tardes. Desde luego una presentación impecable, casi podía quitar ya varias hojas por la cantidad de elementos que has traído a colación. En primer lugar, expresar todo mi agradecimiento a la directora de este centro asociado, Ana Lagunas. Para mí es un verdadero honor presentar el libro en este edificio en donde aún resuenan los pasos del gran Baltasar Gracián. En segundo lugar, dar las gracias a todos ustedes y a los que nos estuvieran o nos vean por streaming. Espero poder compensar toda su generosidad compartiendo con ustedes los resultados de una investigación sociológica sobre Gracián y Hobbes. Permítame comenzar la exposición con una sucinta explicación del título, aunque el profesor Bayona ya ha aclarado bastante el asunto. Dice: Leviatán y la cueva de la nada, Hobbes y Gracián a la luz de sus metáforas. Aclarar que no se trata, de un análisis filológico, léxico, gramatical del Leviatán y el Criticón, sino sociometafórico. Luego explicaré un poco qué entiendo yo por análisis sociometafórico. Entre otras cosas, el libro trata de revelar a sus eventuales lectores la tesis que sostiene frente a la unicidad racionalista del concepto de modernidad, que se podría hablar de modo plausible de la existencia en Occidente de al menos, dos maneras de entender la modernidad, que cuestionan la universalidad racionalista de ese concepto. Así que, según los cánones instituidos, pues me muevo en el incierto territorio de la herejía o de la heterodoxia, por decirlo de un modo menos melodramático. Por un lado, mi investigación se aparta y cuestiona algunos de los senderos habituales que transitan la mayor parte de las interpretaciones de la obra de Hobbes, y poner en entredicho las convicciones de otros siempre entraña cierto riesgo. Y por otro, trata de introducir a Gracián en el mundo de la sociología, donde su genio apenas ha sido vislumbrado por un exiguo puñado de pioneros. De hecho, la mayoría de mis colegas, que en principio entienden perfectamente el tratamiento sobre la obra de Hobbes, exclamaban: ¿pero Gracián? Así que esperemos que al leerlo no sufran un ataque de ansiedad ante el vértigo de lo desconocido. Para que ustedes no corran ese riesgo, quisiera recordar que casi todos los textos donde se analiza la obra de Gracián aparece Hobbes de una u otra manera, lo cual, a mi entender, hace pertinente el análisis comparativo de sus respectivas obras maestras. Tradicionalmente se ha considerado a Hobbes un racionalista puro, riguroso e implacable, cuyo pensamiento lógico discurre sin que la realidad lo afecte en lo más mínimo. Si ésta no se adapta a su sistema, se dice, no es un problema del sistema, sino de la realidad. Sin embargo, como sociólogo, mi deber consiste en subrayar las repetidas ocasiones en que el discurso hobbesiano se ha visto influido y determinado por su entorno sociohistórico,
trocando toda su potencia lógica en mera racionalización de intereses ideológicos. El que se señalen algunas determinaciones sociales en el pensamiento de Hobbes desmiente, o al menos atempera, su clasificación exclusiva como racionalista. Respecto a Gracián, salvo en los restringidos círculos de expertos, es prácticamente nula su apreciación y la apreciación filosófica de su obra, y menos todavía su dimensión social. Y esto se debe, opino, al hecho de haber sido juzgada precisamente con los criterios impuestos por el racionalismo y su consagración ilustrada, que rechazan de plano el lenguaje connotativo, que es propio del pensamiento barroco en general y del graciano en particular, excluyendo al aragonés injustamente, creo, de la historia oficial de la filosofía, inclusión que se reivindica, como bien decía el profesor, en este ensayo. En su aspecto formal, el libro es el informe de investigación de un análisis comparativo entre Hobbes y Gracián, que constata la emergencia en los albores de la modernidad de dos imaginarios contrapuestos: el racionalista centroeuropeo o anglosajón frente al hispano, mediterráneo o latinoamericano. Cabría decir imaginario protestante versus imaginario católico, aunque estas denominaciones yo creo que pecarían sin duda de cierto reduccionismo. El careo entre Hobbes y Gracián muestra claramente, a mi juicio, que ambos representan de modo paradigmático los imaginarios que postulamos, los dos radicalmente modernos, pero que sustentan lo que podríamos llamar dos modernidades. Una triunfante, la racionalista, por eso ha sido tomada por la modernidad a secas. El bando vencedor, como sabemos, siempre impone su narración. La otra derrotada, vencida en las mismas batallas que destruyeron la hegemonía política y cultural del imperio hispánico de los Austrias, pero que renace cíclicamente con el romanticismo, Schopenhauer, Nietzsche y la posmodernidad actual o neobarroca, como a Carlos Moya le gusta denominarla para el caso español. Un inciso. Carlos Moya, catedrático de Cambio Social y ahora emérito de la UNED, escribe la presentación del libro, es un reconocido especialista en Hobbes y uno de los primeros editores del Leviatán en castellano. Por lo tanto, es un honor que haya presentado mi libro. Vuelvo al tema. Como es sabido, en el seno de cada sociedad se constituye un imaginario que crea unos límites o confines mediante los cuales se establece una identidad social, que incluye lo propio y excluye lo extraño, deslindando el nosotros del ellos. Frontera que acota a sí mismo lo que es visible y lo invisible desde ese imaginario, lo que se puede pensar y lo impensable, el ámbito de lo posible y de lo imposible, lo concebible y lo inconcebible, definiendo aquello que es un hecho y lo que no. Para comprender el trabajo subterráneo de los imaginarios sociales, podríamos aclararlo valiéndonos de un ejemplo bien conocido de todos ustedes: la alegoría platónica de la caverna, recogida en el libro 7 de la República. Dejando al margen sus enormes implicaciones filosóficas, imaginen por un instante que la alegoría describiera una situación real de un grupo de seres humanos que no conocen otro lugar que la caverna donde se hallan cautivos. Pues bien, en ese supuesto, el imaginario de los habitantes de la caverna, ese imaginario suyo particular, sería responsable de que, estando encadenados y sujetos por el cuello con unas ligaduras que solo le permiten ver unas sombras proyectadas en una pared, esos personajes pasen todo su tiempo preguntándose por el orden de aparición de las figuras, el significado de las formas, etcétera, etcétera. Es decir, su particular imaginario les dicta qué es su mundo y les impide, en consecuencia, cuestionar su auténtica condición de cautivos. Ni siquiera tras el regreso del único liberado que sale y ve el mundo real, se cuestionan su condición. Es más, no solo no se la cuestionan, sino que aquel fugaz instante de libertad lo entienden no como una posibilidad de liberación, sino como una amenaza y un daño indeseable. Esa es la fuerza del imaginario social.
Pues bien, para examinar las modernidades alternativas que representan Hobbes y Gracián y el imaginario que sustenta a cada una, me centré en el análisis sociológico de sus metáforas, porque estas son síntomas de los imaginarios. Es decir, los imaginarios pueden presentirse por la mediación de las metáforas que impregnan los discursos. El repertorio de metáforas, socialmente instituido, constituye su expresión implícita y su uso, ya sea consciente o inconsciente, define la identidad social e individual de las personas. Así, el análisis de esas metáforas, valiéndose de las herramientas que nos proporcionan la hermenéutica y la retórica, nos permiten vislumbrar los imaginarios, revelando las fronteras del pensar, del decir y del hacer, analizando su origen y sus articulaciones, viendo cómo unas metáforas se siguen de otras o las excluyen, observando los campos semánticos que acarrean con ellas. Su escrutinio, en definitiva, en los últimos años, se ha convertido en un potente analizador social. Las metáforas, además, tal y como vienen demostrando los más recientes análisis, o sea, las más recientes investigaciones de la lingüística cognitiva, estructuran la forma en que almacenamos nuestros conocimientos, identidades, valores y creencias. Son mediadoras y vehículos del pensamiento y de los discursos, hecho ya respaldado por numerosas investigaciones. Hobbes, sin embargo, como buen racionalista, detestaba las metáforas, al menos fuera del ámbito poético, como Platón, y las incluye en su catálogo de los errores que los seres humanos cometemos al pensar. Permítame que se lo cite literalmente. Ese rechazo, después de describir lo que es la ciencia y los grandes efectos beneficiosos que tiene, dice: al contrario, las metáforas y palabras ambiguas y sin sentido son como ignes patui, y razonar sobre ellas es vagar entre innumerables absurdos, y su fin es el litigio, la sedición o el desdén. Es decir, completamente excluidas del discurso racional. A pesar de lo cual, generan sedición. ¿Eh? Y generan sedición. La guerra civil. Sí. No, es... Efectivamente. A pesar de lo cual, como ha dicho antes el profesor, Leviatán está trufado por un extenso catálogo de metáforas, desde el propio título, el monstruo bíblico que aparece en el libro de Hobbes, hasta esa portada de la primera edición, no esta, la otra, la portada de la primera edición, que fue concebida por Hobbes, aunque fue luego plasmada por un pintor checo, católico, por cierto, por eso tiene esa forma de retablo. Para Gracián, en cambio, los discursos, todos los discursos, brotan siempre de las metáforas, tal y como recoge en su discurso 53 de Agudeza y Arte del Ingenio. Y déjenme que se lo lea. Solo voy a hacer 4 citas, o sea, no les voy a aburrir. La semejanza o metáfora, ya sea por lo gustoso de su artificio, ya por lo fácil de la acomodación, por lo sublime a veces del término a quien se transfiere o asemeja al sujeto, suele ser la ordinaria oficina de los discursos, y aunque tan común, se hallan en ella compuestos extraordinarios, por lo prodigioso de la correspondencia y el careo. Vamos, no se puede decir de mejor forma. Es decir, él la llama oficina del discurso. Oficina en el sentido etimológico de la palabra, entendida como taller artesanal, como fábrica del discurso. Para establecer la comparación, claro está, no cabría tomar las metáforas de Gracián y cotejarlas con las de Hobbes, porque su infinita riqueza conceptual haría imposible tal empeño. Por eso me he visto obligado a partir de los conceptos hobbesianos sobre el origen del Estado, conceptos que constituyen el armazón de su sistema, es decir, el estado de naturaleza, que sería el supuesto estado natural de los seres de guerra de todos contra todos, el pacto social, entendido como contrato, que se suscribe precisamente para superar el estado de guerra primigenio,
y el cuerpo político. Esto es, el Estado Leviatán creado mediante el pacto para vigilar precisamente su cumplimiento. Y los hemos comparado con ideas equivalentes del Criticón. Así que lo que hago es ver a Gracián a través de Hobbes. Evidentemente, la lógica de los imaginarios sociales alternativos que hemos propuesto hace que cada una de esas metáforas tengan un significado distinto en cada obra. Hobbes y Gracián, aunque usen palabras similares, tratan de decir cosas diferentes, probando su procedencia de imaginarios diversos y, en muchos casos, incompatibles. Comencemos, pues, por el estado de naturaleza. Hobbes, como saben, es considerado un paladín del pesimismo antropológico. Pensaban que el egoísmo y el ansia de dominio sobre los demás era algo inherente a la naturaleza humana. Además, creía que dos pasiones, atracción y aversión, eran los mecanismos básicos que mueven al hombre. En el estado de mera naturaleza, cada ser humano tiene derecho a todo, incluido el cuerpo de los demás, y lo dice explícitamente el Leviatán. Ese derecho generalizado a todo provoca irremediablemente la guerra de todos contra todos, que en sus propias palabras solo acarrea para el hombre una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. En consecuencia, concluye, se precisa un Leviatán todopoderoso que reprima esos instintos naturales, acabando así con esa bellum omnia omnes. Aunque cabría formular otras objeciones al estado de naturaleza que están recogidas extensamente en el libro, me centraré aquí únicamente en su intención, en mi opinión fallido, en su intento, más bien, en mi opinión fallido, de justificar su teoría con datos empíricos. En ese sentido, aun reconociendo que nunca se ha dado esa guerra de forma generalizada en todo el mundo, Hobbes propone 3 casos reales de los que cabría inferir su afirmación. El primero, la forma en que vivían los nativos americanos. Es evidente que los informes que recibía de los colonos puritanos que emigraron a América sobre aquellos hombres semidesnudos y belicosos debió parecer a Hobbes la viva imagen de su estado de naturaleza. Pero olvida que, por ejemplo, la nación Sioux, o el imperio maya, o el azteca, o el inca, difícilmente podrían ser considerados meros salvajes en guerra de todos contra todos. El segundo caso que plantea son los estados en que antes había un poder soberano y que degeneran en esa guerra si éste desapareciera. Imagen que toma de su propio país, que en esos momentos está sumido en guerras civiles. En la época del Directorio y de enfrentamientos, guerras, batallas y demás, que luego se revierten toda la situación, pero bueno. Evidentemente resulta difícil poder identificar una lucha de esa clase, una lucha de facciones por alcanzar el poder, con el estado natural de los seres humanos. Por último, cita las relaciones entre los distintos estados como vivo ejemplo del estado de naturaleza a nivel internacional. En este caso se trata de una guerra entre estados leviatanes, no de hombres en estado de naturaleza. En resumen, todos los ejemplos que nos propone para demostrar esa existencia real e histórica del estado de naturaleza requieren la presencia de sociedades organizadas, no de hombres en su estado natural. Para poder entender y desentrañar la génesis del estado de naturaleza hobbesiano, habría que recordar que mientras escribía Leviatán, Hobbes está exilado en París. Huye de las persecuciones que sufría él personalmente en Inglaterra, sumida en la guerra civil, como hemos dicho. Y Europa a la que llega, la encuentra desolada por las guerras de religión entre católicos y protestantes. Esto es, el caos que percibe en su entorno sociohistórico le ofrece la verdadera imagen de su estado de naturaleza. El desgarro interno que siente frente a estas situaciones lo llevan a desear y a teorizar su racionalización de un poder absoluto que acabe
por fin con el disenso e imponga la paz y el orden. Argumentos que parecen caminar a lomos de sus sentimientos y emociones. Y yo pienso que no podría ser de otro modo. Así lo han evidenciado los más recientes avances en la neurobiología, ya que, dice estas investigaciones, una razón desvinculada de sentimientos y emociones nos pone ante el sociópata o el psicópata. Quienes estén interesados en este tipo de investigaciones, yo les recomiendo un libro que además tiene un título significativo, El error de Descartes, de Antonio Damasio, en el que lo pueden consultar. Sin embargo, estas objeciones no oscurecen en nada el mérito de Hobbes al secularizar completamente el origen del Estado, al margen de cualquier teodicea, o al identificar la fuerza del miedo como una de las principales armas al servicio de la política. Gracián, por su parte, también era un pesimista respecto al hombre y lo veía a sí mismo como un lobo para sus semejantes, pero añade un matiz de lo más significativo, que contradice el pensamiento de Hobbes. Ese no es el estado natural del hombre, sino el resultado del tipo de relaciones sociales que se instituyen con la modernidad. El jesuita coloca a uno de los personajes de su novela en un estado natural, pero Andrenio no aparece con los ropajes violentos que Hobbes asigna al hombre natural, sino como un ser ávido de conocimientos y del trato con sus semejantes. Por ello, tras el encuentro con Critilo, no estalla entre ellos una relación de competencia o de dominación-sumisión, sino discipular. Únicamente cuando se aproximan a su isla el posible rescate, Critilo advierte a Andrenio de los peligros que se ciernen sobre ellos al entrar en contacto con sus salvadores. Permítame que se lo cite literalmente. Dice: procura ir con cautela en el ver, en el oír y muchas más en el hablar. Oye a todos y de ninguno te fíes. Tendrás a todos por amigos, pero guardarte has de todos como de enemigos. Y quienes vienen a salvarlo es una armada española, una flota que venía de América y que para abastecerse de agua, fondea para abastecerse de agua en su isla. Y a esa flota que se sabe que es reflejo, que está regida por lo mismo que una jerarquía, forma parte de un Estado y demás, a esos es a los que Critilo teme y advierte a su al final hijo, Andrenio, que tendría que guardarse de ellos, a sus salvadores. Pasemos ahora al pacto social. Hobbes emplea la metáfora del pacto para explicar el tránsito entre el estado de naturaleza y el estado civilizado. El miedo constante a una muerte violenta, esto es, el instinto de conservación, lo convierte en su primera ley natural. Ley que obligaría al hombre a concebir la idea del pacto como un gozne sobre el que una humanidad desagregada y en guerra perpetua pivotaría para convertirse en una república en paz. El inglés escogió como modelo de ese pacto el contrato racional burgués. Y lo llamo burgués no por dogmatismo ideológico, sino porque fue precisamente la naciente burguesía quien exigió al Estado la creación de ese contrato racional, a fin de garantizar sus inversiones ultramarinas. Es decir, Hobbes adopta un concepto económico, el contrato escrito y garantizado por el Estado, creando un derecho y generando una obligación, como modelo de su pacto social. Y lo respaldó con su segunda ley natural, que oportunamente
obliga al hombre al cumplimiento de los pactos. Sin embargo, la firma y efectividad de ese contrato solo es posible por la amenaza y garantía del Estado. Y dado que el Estado no existía en el estado de mera naturaleza, se introduce un escollo lógico insuperable en su argumentación. Ciertamente, el pacto por el que se cede todo el poder al Leviatán también contiene un embrión del concepto de representación. Pero no es menos cierto que el poder omnímodo que Hobbes otorga al Estado se acerca más a la legitimación de los absolutismos totalitarios que por entonces se están imponiendo en la Europa continental que a la idea del gobierno representativo basado en un pacto constitucional. Por otra parte, sabemos que antes del contrato racionalista que sirvió de modelo a Hobbes, las transacciones comerciales entre las personas se realizaban mediante tratos cara a cara, no de contratos. Los tratos se fundamentaban en una relación directa y personal de los tratantes. Toda relación cara a cara implica que los participantes comparten un mismo espacio y tiempo. Cada uno puede observar de modo inmediato el cuerpo del otro, sus expresiones faciales, sus gestos y sus más nimias reacciones. Esto abre a cada partícipe la posibilidad de interpretar, sopesar y controlar las respuestas voluntarias e involuntarias del otro. Las deliberaciones que daban lugar al trato final se realizaban mediante un diálogo directo, en el que se establecía un tira y afloja que respondía tanto a lo dicho como a lo intuido, hasta alcanzar el acuerdo. Este tipo de relación se producía generalmente entre personas que se conocían, esto es, que se trataban, vinculadas entre sí por lazos comunitarios. La observancia y el cumplimiento de estos tratos venían garantizados por la propia comunidad, por el acatamiento de sus normas, por el respeto a la palabra dada demostrado en comportamientos anteriores. Con esta premisa se comprende que eran más probables los negocios entre personas unidas por lazos familiares, amistosos o vecinales que entre desconocidos, aunque la transacción con los primeros conllevara una merma de los beneficios. Se prefería cuidar y cultivar unas buenas relaciones con la familia extensa, con amigos, cofrades o paisanos, que obtener mayores ganancias económicas con gente extraña. Ese beneficio se consideraba de mayor calidad e interés para quienes se sentían parte de una comunidad. En definitiva, Hobbes creía que las relaciones sociales debían estar basadas en contratos. Gracián, en cambio, pensaba que esas relaciones se establecían mediante el trato, ya que el aragonés recoge la noción tradicional del trato, reconoce su trascendencia en la transmisión cultural de conocimientos, técnicas y habilidades y le asigna un papel cercano a lo que siglos más tarde será llamado por la sociología el proceso de socialización. Durkheim, uno de los padres fundadores de la sociología, definía ese proceso como mecanismo mediante el cual una comunidad transmite a sus integrantes las normas, los valores y las creencias que los identifican como grupo y los diferencian de otros grupos. Gracián, anticipando a Durkheim, dice: los seres humanos se hacen personas tratando con los que ya lo son. El jesuita, por tanto, potencia la noción de trato hasta convertirla en uno de los elementos cardinales de su filosofía de la vida. La noción de trato, en su aspecto más significativo de socialización, sería otra forma de nombrar el proceso de hacerse persona, que magistralmente nos describe en el Criticón. Mediante el trato, los sabios engendran sabios, los artistas y artesanos instruyen a sus émulos, siendo la palabra el vehículo que transporta esos conocimientos. Por lo tanto, el trato graciano engloba el concepto de socialización e incluso va más allá. Porque si la socialización hace semejantes a los miembros de un grupo, el trato pretende abarcar y generalizarse a la especie humana en su conjunto. Sin ese matiz social, no se comprende cabalmente el papel cognitivo que la conversación y el diálogo
aporta en la filosofía graciana, quedando reducida a simple donaire, ingenio verbal o charlatanería galante. De ahí proviene el frecuente error de emparentar los tratados del Belmontino con los manuales del comportamiento cortesano que estaban de moda en la tradición renacentista. El trato de Gracián y el contrato de Hobbes entre el trato de Gracián y el contrato de Hobbes, se pueden constatar algunas diferencias radicales. En primer lugar, el trato se establece entre personas que se conocen, esto es, que se tratan, es personal, cara a cara. El contrato racionalista no precisa cumplir ese requisito, era y es impersonal. Incluso se puede celebrar entre personas y entes abstractos, o entre dos o más de esos entes. Además, el contrato racionalista tiene un carácter económico y jurídico. El trato graciano tiene un carácter sociológico, ya que con él se establecen los vínculos que posibilitan la cohesión y el orden social. Por último, el trato viene garantizado por la comunidad, mientras que el contrato racional burgués debe ser garantizado por la amenazante acción punitiva del Estado. Esta sustantiva ventaja, el no precisar la tutela estatal, nunca será superado por el contrato racionalista respecto al trato. Respecto a la metáfora del cuerpo político, el resultante del pacto, Hobbes propone una noción de cuerpo que, como decía muy bien en la presentación, está determinado por su mecanicismo filosófico. Un cuerpo mueve a otro, en el universo solo hay cuerpos y movimientos y lo demás son ignis fatui. Hobbes hace equivalente el cuerpo natural al mecanismo artificial de un autómata, estableciendo una correspondencia entre los órganos del cuerpo humano y las piezas de una máquina. Además, lo pone en el frontispicio de su libro para que no quepa duda. Dice, ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas, artefactos movidos por sí mismos mediante muelles y ruedas, como un reloj, tienen una vida artificial? Pues, ¿qué es el corazón sin un muelle? ¿Y qué son los nervios sin otras tantas cuerdas? ¿Y qué son las articulaciones sino otras tantas ruedas dando movimiento al cuerpo en su conjunto, tal y como el artífice lo proyectó? Es decir, no puede ser más claro. Aunque luego es verdad que mezcla, yo creo, la tradición que a él se le ha inculcado, la mezcla para explicar el cuerpo político. Pero, en esencia, el cuerpo político hobbesiano es una máquina. Así, el cuerpo político que nos propone es una suerte de maquinaria que se mantiene unida y funciona al unísono únicamente por la fuerza coercitiva del Leviatán. Gracián, en sintonía con toda la tradición política hispana, entiende la sociedad como un cuerpo orgánico, vivo, y utiliza su metáfora corporal para realizar una anatomía de la sociedad barroca. En el Criticón, ya lo ha dicho Bernardo, más de 4.000 alusiones al cuerpo, a sus órganos y funciones, y la mayor parte de ellas en sentido metafórico. Gracián utiliza esas metáforas corporales como un escalpelo para ejecutar una vivisección moral de la sociedad de su tiempo. El contraste entre ambas concepciones corporales no puede ser más llamativo. El cuerpo político racionalista fue pensado como máquina, el hispano como organismo vivo, como hemos dicho. El racionalista está formado por piezas, cuerdas, poleas, engranajes y ruedas ensambladas. El hispano por miembros, órganos y humores. Uno funciona, el otro vive. El primero actúa con el automatismo y la impersonalidad de una máquina, realizando las funciones para las que fueron construidas. El segundo nace, crece y se desarrolla, adaptándose al medio ambiente mediante un intercambio metabólico.
El cuerpo político racionalista se avería, el hispano enferma. El primero se repara, el segundo se cura. El autómata de Hobbes necesita mecánicos. Elocuentemente, los miembros de la Royal Society, que asesoraban al rey de Inglaterra, se autodenominaban a sí mismos The Mechanics, los mecánicos. El organismo de Gracián precisa médicos que lo curen. De ahí que en los siglos XVI y XVII, muchos médicos, infinidad de médicos, en el libro aparece reproducida una buena lista, fueron nombrados consejeros de la monarquía hispana. Todas estas divergencias que hemos relatado se deben, como decíamos, a que las metáforas usadas por cada autor determinaron su realidad, al proceder de imaginarios que instituyen dos modos diferentes de ver el mundo, dando lugar a las dos modernidades a que hemos hecho referencia. En consecuencia, y para concluir, este libro invita a las sociedades mediterránea, hispana, latinoamericana, no a negar y renunciar al imaginario racionalista, sino a criticarlo y aplicarlo en su justa medida en aquellos campos donde es pertinente, ya que respecto al hombre y su dimensión social, tenemos que estar de acuerdo con la reflexión de Baltasar Gracián cuando nos propone: visto un león, están vistos todos; vista una oveja, todas; pero visto un hombre, no está visto sino uno, y aun este no bien conocido. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?, el planteamiento del libro, de hacer del estudio de las metáforas, ¿no?, el camino de enfrentamiento entre los dos autores. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración que el autor, tanto aquí como por chat, si los que estén siguiendo la presentación y se le ocurre alguna pregunta. A mí sí me gustaría hacer un par de comentarios. Claro. Bueno, la última, cómo ha acabado la conferencia, me parece correcto, ¿no? Porque efectivamente yo creo que es una cierta reivindicación de lo que sería la cultura mediterránea, alguna no, y además no importa tampoco el nombre. Más o menos nos entendemos a lo que nos referimos, ¿no? Yo creo que nos referimos también, aunque vosotros tú decías que no, nos referimos también a una tradición católica, desde el punto de vista por lo menos, ¿no? Hasta dónde se puede llevar este asunto, pero yo creo que es así. Sí. A mí me gustaría hacer un comentario, porque me resulta curioso que, por ejemplo, el mecanicismo de Descartes, hay que tener en cuenta que él lo obtiene de un médico de ir al campo, de Gómez Pereira, ¿verdad? Sí. Aparece. Aparece. Que está, sí. El libro además tiene buena pinta y entonces y luego, por otra parte, este era simplemente el dato para que saliera aquí, ¿verdad? Luego, por otra parte, me gustaría también decir otra cosa, un comentario, es una pregunta. ¿Está en la tradición anglosajona, toda esta tradición anglosajona tiene que ver también con esta idea que a veces aparece de vez en cuando, de la organización política por parte de, vamos a decir así, tecnócratas, ingenieros, mecánicos, que están comentando? Está en esta tradición y hay ahí, vamos a decir así, por lo menos desde mi punto de vista, hay que tener una cautela, porque el mecánico no entiende de trato sino de contrato, es decir, de relaciones mecánicas, ¿verdad? Y por tanto, relaciones que se basan básicamente en lo que es la sociedad en cuestiones, bueno, pues económicas, y se acabó el asunto, ¿no? Tampoco hay que decirlo de otra manera, que decir que es así, desde mi punto de vista. Esto es una pregunta. Y ahora un par de comentarios. El primer comentario, desde mi punto de vista, yo creo que hay que empezar también a hacer la crítica a lo que, claro, para entenderlo decimos Descartes racionalismo, ¿no? Y para entenderlo, bueno, pues se puede usar y está bien, y es la manera de entenderlo. Pero yo creo que hay que empezar a criticar este racionalismo cartesiano, que en otras cosas basa todo el conocimiento en la idea de Dios. Y por tanto, a ver qué tipo de racionalismo es este, que está basando el conocimiento y, bueno, en la idea de Dios, y ya está. Y una idea de Dios que además tiene que ser idea de Dios. No podemos decir que la idea de Dios
es una forma de hablar del principio de identidad o algo así, porque está con las matemáticas, ¿verdad? Y por tanto no es, claro, el argumento que utiliza Descartes para demostrar a Dios apenas es un argumento racionalista, efectivamente, un argumento a priori, ¿verdad? Tanto San Anselmo, incluso de San Agustín, y es un argumento que se basa en el principio de identidad, pero es que el principio de identidad lo está negando. Por lo tanto, es la idea de Dios, no es el principio de identidad como contenido conocido, sino que es la idea de Dios. Por lo tanto, a ver qué tipo de racionalismo es este. A otros racionalistas, a otros sistemas, no se les concedería tanto, y por supuesto no se les concedería el apelativo de racionalista cuando está apelando a la idea de Dios. Es decir, que quizás en otros sistemas, ahora de así, católicos, ¿verdad?, donde la idea de Dios juega un papel, se les tacha de otra cosa, de racionalistas o lo que fuese, cuando Descartes lo está utilizando a tope, ¿no? Desde el punto de vista. Y repito que no vale, o por lo menos yo no puedo aceptar que esa idea de Dios sea el equivalente conceptual de la idea del principio de identidad o de algún principio lógico, porque la lógica y la matemática está eliminada. Y luego me resultaba también, escuchando de ustedes, una sabiduría, el siguiente razonamiento, ¿no? Que también que me hace gracia porque, claro, es un racionalismo que a mí que racionalismo es. Este racionalismo geométrico que está latiendo ahí o que quieren utilizar para justificar su sistema de su filosofía, a ver si lo he entendido yo, cómo está utilizado por parte de Hobbes. Desde mi punto de vista, por decirlo muy rápidamente, por supuesto todo esto es mucho más complejo, ¿no? Pero por decirlo muy rápidamente, aquí lo que hay es, Hobbes tiene una idea de cómo quiere que sea la sociedad, ¿verdad? Una sociedad, como decirlo así también, de propietarios, de individuos, bueno, una sociedad individualista de propietarios, de individuos propietarios, ¿verdad? Y entonces ahora lo que necesito es, pues, garantizar este sistema, esta realidad. Y entonces busco un principio, pero es un principio que está puesto ad hoc. Y a partir de ese principio, como si fuese un axioma, trato de deducir la sociedad. Este principio es el estado natural. Sí. Este principio, como ustedes han dicho, está puesto ad hoc. Sí. Y parece que entonces estoy haciendo un razonamiento, una deducción, ¿verdad?, una demostración more geométrico, como se suele decir, Sí. pero que no parece, pero que no tiene de more geométrico, aquí no tiene nada, porque este estado de naturaleza ni es evidente ni empíricamente existe. Claro. Sí. Así que, no sé qué tipo de racionalista. Yo me parece que es importante que empecemos a criticar incluso el apelativo racionalista de este tipo de filosofía, que puede tener luego sus componentes racionalistas. Bueno, pues pasaría mal, ¿no?, que tuviera algún componente racionalista. Claro. Evidentemente, y a ver qué tipo de racionalismo es esto. Y luego ya, por último, perdón, no sé si ocupo mucho tiempo, me parece importante también, o me parece interesante, esta contraposición entre un conocimiento dialógico, o yo digo dialéctico, ¿verdad?, de tradición griega, y el otro conocimiento que está basado, que es, vamos a decir así, producto de la conciencia o de la subjetividad o de un perspectivismo atomizado, ¿no? Bueno, yo creo que el asunto en Hobbes, es verdad, es una racionalización de un estado de cosas que él quiere justificar para llegar a lo que él cree que es la sociedad que se debe construir en Inglaterra a partir de la caída del Directorio. Él está viendo que en Holanda se está intentando, con los principios racionalistas de Descartes, del círculo de Mersenne y demás, están intentando construir a partir de la liberación de los tercios, están intentando construir un estado completamente racional, y él quiere trasladar ese estado, ese modo de construcción a Inglaterra. Tiene la sociedad que él cree, la sociedad no, porque él no cree en la sociedad, eso en principio. Para Hobbes no hay sociedad, la sociedad es el producto final
de la existencia del Estado, de la existencia de un soberano. Sin soberano se diluye la sociedad y se quedan átomos, según él. Y sin embargo, pues Gracián y toda la tradición hispana también parte del grupo en el que el individuo solo es una proyección del grupo, pero la unidad básica es el grupo, no es el individuo. Es exactamente la concepción opuesta. Y creo que la racionalización de Hobbes es eso, una racionalización de un interés, con un interés ideológico clarísimo, y la manera de razonar de Gracián y del pensamiento hispano es al contrario, es cómo históricamente se han construido las sociedades. Y eso no cabe la menor duda de que el hombre sin sociedad no existe. Es que no existe, no es posible, no es viable. La especie humana no hubiera subsistido sin sociedad. Porque nacemos vulnerables, porque necesitamos muchísimas cosas para poder vivir y protegernos, aportar alimentos, etcétera, etcétera, y eso solo se consigue con sociedad. De hecho, los herederos de los liberales actuales, herederos de esa concepción hobbesiana, como la Thatcher, ya lo decía, no hay sociedad, solo hay relaciones económicas, punto. No sé si he contestado algo de lo que me has pedido. Ya. Sí, es que en tu intervención ha habido muchos temas, ¿no? Es decir, bueno, voy un poco a decir, primero, cuando he dicho católico no está, es decir, no se puede, creo yo que no se puede identificar directamente, estrictamente, aunque coincide en área, digamos, que es pensamiento hispano, pero lo comentábamos antes entre nosotros fuera, es decir, que gran parte de lo positivo, digamos, de los aspectos más valiosos de la tradición hispana fueron precisamente machacados por el catolicismo a partir del Concilio de Trento, y por tanto esto que estamos, y el propio Gracián es un hombre que es digamos marginal, tiene conflictos, publica las obras con seudónimo, por tanto, es decir, no obedece a la tradición católica. Es una tradición que coincide geográficamente en el mundo, en Europa del Sur y en el Nuevo Mundo, que gran parte de ellos son católicos, pero no coincide con la posición oficial de la ortodoxia católica trentina. Y en ese sentido es donde yo he dicho que no hay que identificar directamente, ¿no? La otra cuestión que se planteaba, de acuerdo, es decir, hay que pensar, lo que pasa es que hay dos vertientes. Es decir, que el problema de Hobbes es que aunque es un británico y por tanto inglés además, no solo británico, es decir, está dentro del mundo de proviene del nominalismo, y en ese sentido, por ejemplo, es decir, insiste mucho en decir que los conceptos tienen que estar muy bien definidos y que la metafísica y la palabrería y las metáforas, pues todo eso son engaños, y toda la crítica que él hace, toda la segunda parte de Leviatán, que es inmensa, es a decir que son cuentos y mitos, etcétera, están dentro de esa tradición nominalista, británica, austera, pero por otro lado, él pertenece en una gran parte de su formación al mundo del racionalista eurocontinental, es decir, por su relación sobre todo con los cartesianos y con Mersenne e incluso con Galileo. Entonces, eso pesa mucho, y es lo que le hace que se enfrente a la otra tradición británica más empirista, más experimental, a Boyle, en el caso que he citado antes y que aparece en el libro, pero también, digamos, muy diferente de lo que sería Francis Bacon, del cual fue además secretario, porque ahí hay una tradición inductiva que no está en Hobbes, y esa tradición es la que yo creo impera en Inglaterra, y es la que impera en la Royal Society, y esa es la que hace que se vaya hacia la tecnocracia, hacia la nueva Atlántida de Bacon, esa tecnocracia, es decir, toda esa tradición del poder tecnócrata basado en el conocimiento y en el mecanicismo, pero no tanto en el mecanicismo como metodología racional, que es lo que vemos en Hobbes, sino el mecanicismo en el sentido de lo que funciona.
Es decir, las cosas que tienen éxito, es decir, aquellas máquinas que producen beneficio y funcionan, y por tanto esto es lo que predomina, yo creo, en el concepto tecnocrático que proviene de Francis Bacon sobre todo y que impera finalmente en las sociedades británicas que son las que van construyendo el... Luego, claro, todo lo que has dicho del racionalismo, eso daría para muchas horas y es muy complicado porque a la hora de definir el racionalismo, claro, es inmenso porque hay muchos tipos de racionalismo y muchos conceptos de razón. Entonces, obviamente, en Descartes, la construcción de una nueva metafísica necesita al puente, es decir, no puede hacerlo, de Dios. Es decir, necesita echar mano de Dios. Y por lo tanto, toda la metafísica cartesiana, digamos, se caería si no estuviera basada, además, no en un hecho, sino en una idea. En la idea de Dios. Pero eso yo creo que no es asimilable al racionalismo cuando hablamos del mecanicismo, porque muchos de los mecanicistas contemporáneos de Descartes eran atomistas e incluso eran realmente ateos, ¿no? Y por tanto, es decir, son racionalistas mecanicistas, utilizan el mismo racionalismo more-geométrico que el propio Spinoza, ética more-geométrico, y ahí no juega un papel Dios más que, digamos, sí, claro, el universo es Dios, pero realmente, es decir, no hay como tal, ¿no?, una idea de la cual penda. Pero, y claro, lo último que dices de la estado de naturaleza, obviamente es la premisa, es decir, es una hipótesis, es una construcción imaginaria, hipotética, de la cual se echa mano para claro que hay se trata de construir una teoría política al servicio de un interés ideológico, esto es obvio. Lo que yo no veo tan claro, y lo he dicho antes de pasada, y sigo pensando, no veo tan claro, es decir, no niego que sea así, pero no veo tan claro que Hobbes defienda el contrato burgués de propietarios. Es decir, no veo tan claro que la sociedad construida por el Leviatán, o construida sea de propietarios, en el sentido que sí lo es en Locke, obviamente. En Locke es clarísimo, ¿no? Porque claro, el estado de naturaleza te mete a la propiedad ya. Pero Hobbes, en definitiva, no está defendiendo un estado más antiguo, si se quiere, absolutista. Es decir, no es el estado que está construyendo la burguesía que están contra él, es decir, que está construyendo la burguesía, los herederos de los puritanos y la asamblea, que es la revolución gloriosa del 88 y el parlamento del 89 en el que va a estar Locke, están construyendo una sociedad que es contra ese parlamentarismo, es contra el que está Hobbes. Y por lo tanto, cuando él piensa el estado de la sociedad, yo piensa más en bloque, y está más en la paz, en el orden establecido, que sí, que en el fondo es para que, pero es el poder de ese rey, yo no lo veo tanto el rey que defiende las propiedades, sino defiende la vida, defiende la vida, y así como en Locke es clarísimo, no digo que no, no estoy diciendo que no, es decir, pero que yo no lo veo tan claro y habría que darle una vuelta, ¿no? Y siguiendo todavía más, es decir, y volviendo a la tesis central del libro, es decir, yo he dicho lo de la posmodernidad porque lo dice Lizcano, ¿no?, y porque, bueno, hay un enganche. Efectivamente, yo creo que la posmodernidad estaría más por la vía, fundamentalmente, de la negación de la negación de la verdad platónica, es decir, absoluta o matemática, y por tanto, es decir, en la reivindicación de la metáfora, porque esto sí que está en Nietzsche, clarísimamente, ¿no? Es decir, esa oficina que decías tú en el taller de creación de metáforas. Eso en Nietzsche, los conceptos son metáforas petrificadas, por lo tanto, es decir, hay una conexión clarísima, e incluso con la posverdad, es decir, en ciertos aspectos del concepto de posverdad y de la posmodernidad y tal, pues en la cabazaría podría ser, pero yo lo veo más en el planteamiento que tú has hecho, sobre todo al hablar ya del individuo de esta naturaleza, con el comunitarismo. Es decir, al final Hobbes aunque él no era liberal, sino que defiende el estado absoluto, él sienta los principios filosóficos del liberalismo político, es decir, el concepto de estado de naturaleza, los individuos atomizados, el contrato social, la no existencia de sociedad intermedia, todo eso. Es decir, el liberalismo, los principios básicos del liberalismo político
provienen de Hobbes, aunque él no sea liberal y sea absolutista, ¿no? Y frente a eso lo que hay es la libertad de los antiguos, en el sentido de no, la libertad de los antiguos. Y por tanto, frente a eso está el concepto antiguo, es decir, republicano, y digamos en la modernidad, en la actualidad, el republicanismo, en la actualidad, pues las líneas del comunitarismo, ¿no? Es decir, la construcción de la persona mediante la comunidad, etcétera, ¿no? Es decir, yo vería más en lo que tú planteas, ¿no? A lo mejor hay algo de posmodernidad, pero en la línea de la metáfora, sobre todo, de la no verdad, verosimilitud, casuística, posverdad, adaptación. Los hechos son moldeables. Entonces, ahí hay posmodernidad, pero en el concepto de cuerpo político o de trato con trato y todo eso que dices, yo lo que veo es comunitarismo, ¿no? Más. Tenemos ya que terminar. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues lo dejamos aquí porque además teníamos abierto el aula virtual hasta las 8, ¿no? ¿Y son ya? Bueno, pues nada, disfrutar no solo con el libro, sino con las derivadas del libro. Venga, buenas tardes. Muchísimas gracias.